Bueno, el libro La asertividad, expresión de una sana autoestima, escrito por Olga Castaller. ¿Qué nos indica principalmente el libro? Es algo súper corto, digamos un libro bastante fácil de leer, en menos de 6 días ya lo puedes completar. Es algo breve. Bueno, entonces principalmente, ¿qué nos indica? Que las personas sumisas hacen sentir a las demás personas superiores o culpables. Lo hemos sabido muchísimas veces que tú dices, bueno, tú maltratas a alguien, ¿cierto? Y la persona es sumisa y tú dices, bueno, fue sin intención, pero es que la persona fue sumisa. Hay una frase que dice, cuanto más gruñona es la mujer, más sumiso es el hombre, ¿cierto? Entonces, así mismo pasa con las personas que no son sumisas, entonces hace sentir a la otra persona como muy culpable o de cierta manera como superior. Eso sería lo malo de la persona sumisa. La otra persona se sentirá superior a ella y con capacidad de aprovecharse de su bondad. Entonces, ojo con eso. A veces la ansiedad es parte de un bloqueo. Entonces cuando la persona, bueno, si ya no salimos del tema, la ansiedad también está catalogada como una enfermedad del alma, principalmente. En el libro anterior de la psicología, de la historia oculta de la psicología, nos decía que pues la psicología venía del cristianismo, ¿sí? Como la que curaba el alma, ¿sí? Pero pues obviamente se dividió, ¿no? Ya eso le pertenece solamente el tema de la cultura religiosa. Entonces, cuando aparecía la ansiedad, era porque la persona tenía su alma enferma. Y era porque por el rencor. ¿Sí? El rencor hace que el alma enferme. ¿Sí? De recordar. Rancio. La palabra rencor viene de algo rancio, algo que se quedó ahí y se está pudriendo, ¿cierto? Entonces, cuando el rencor aparece en el alma, se enferma. Entonces, una persona con ansiedad tiene un alma enferma. Y ese tema, digamos, lo tiene que tratar específicamente un doctor súper fuerte. En ese caso, pues muchas veces cuando uno ve un caso de una persona supremamente difícil, y uno dice, no, este caso la verdad a mí no me compete. Se lo voy a Dios, solamente el único que te puede salvar es Dios. Bueno, entonces, a veces, recordemos que a veces la ansiedad es parte de un bloqueo. Eso es como algo extra adicional del libro. El libro como tal que nos indica que a veces la ansiedad es parte de un bloqueo. Entonces, cuando algo no está funcionando, entonces aparece el bloqueo y la ansiedad. Entonces, principalmente, ¿cuál es el comportamiento de una persona asertiva? Uno, que la persona habla fluido, sin bloqueos, sin muletillas, contacto visual directo. La persona mira fijamente a los ojos. La segunda es está a la defensiva sin agresión, la persona tiene honestidad, ¿sí? Habla con honestidad, sabe decir que no, sabe aceptar los errores. Bueno, las personas asertivas suelen ser consideradas buenas, pero no tontas. Mira, eso es súper importante, ¿sí? Tú puedes ser una persona bastante buena, pero no tonta. Eso es ser una persona asertiva, saber decir que no. Cuando tú no quieres hacer algo, no lo hagas. Y no simplemente porque acuérdate, cuando tú te comportas como una persona sumisa, entonces tú vas a sentir a los demás culpables o haces sentir a los demás superiores, ¿sí? Con la capacidad de aprovecharte de tu bondad. Entonces, las personas asertivas suelen ser consideradas buenas pero no tontas. Los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los sujetos poco asertivos. Entonces cuando tú estás hablando con alguien, mira a las personas a los ojos. Y eso es uno de los comportamientos de la persona asertiva. Habla fluido, sin bloqueos, sin muletillas, contacto visual fijo. Sabes, tienes que saber decir no, de cierta manera, sí, nos equivocamos. Entonces, eso es algo principal. Sacrificamos nuestros derechos con frecuencia, estamos enseñando a los demás a aprovecharse de nosotros. Mira, fundamental. Tú te quedas, haces más de cuenta en qué sentido que no tu derecho no lo tienes, ¿sí? Te autosaboteas, te autoanulas de cierta manera. Le enseñas indirectamente a las personas de cómo deben aprovecharse de ti, ¿cierto? Entonces, no sacrifiques esos derechos, no. O sea, si tú te acostumbras a hacer eso con frecuencia, pues simplemente le estás enseñando a las otras personas. Acuérdate, la sumisión hace que la otra persona o se sienta culpable de haberte dañado o se sienta superior y con la capacidad de poderse aprovechar de ti. Bueno, y ya lo último, o sea, es algo, como te comentaba, es algo súper corto. Es en esta parte de acá que nos dice
habla acerca de los derechos también. Son ejercicios prácticos, ¿cierto? Le metemos a la meditación. Entonces, ¿qué te dice el libro? Que tenemos diferentes derechos que a veces se nos olvidan, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos? Derecho a cambiar. Entonces, cuando tú quieres cambiar y con frecuencia autoanulas ese derecho a cambiar, pues simplemente los demás le estás enseñando a los demás a que te maltraten, ¿cierto? Derecho a cometer errores. Tú tienes derecho a cometer errores. Empezando por ahí. Derecho a ser independiente. Cuando tú no, cuando tus derechos de ser una persona independiente se está vulnerando, pues simplemente vas a tener conflictos. Bueno, el derecho a tener éxito, sí, como lo puedes, cuando tú autoanulas y sientes que no tienes derecho, le enseñas a las personas a maltratarte. Derecho al aislamiento, tienes derecho. Entonces, esos son los derechos para ser una persona asertiva. Bueno, nadie necesita ser amado. Hay una frase básica que dice, nadie necesita ser amado para sobrevivir. Necesita ser competente para tener la autoestima alta. Nadie necesita ser amado para sobrevivir. Ni necesita ser competente para tener la autoestima alta. Wow, ¿sí? Muchas veces tú crees que necesitas ser amado para poder sobrevivir. Y si tú no eres amado, entonces no sobrevives. O si tú no tienes, digamos como tal, no eres competente, entonces no tienes una autoestima. Hay personas que de cierta manera como tal no están trabajando en esas habilidades, pero tienen mejor autoestima que la persona que sí está trabajando en esas habilidades. O sea, mira la incongruencia. Entonces, ¿dónde queda la asertividad? Bueno, un suceso pasado es un determinante de la conducta presente. Bueno, un suceso pasado es un determinante de la conducta presente. O sea, lo que tú vives ahora es lo que en el pasado, de cierta manera, lo pudiste haber hecho. Porque si algo no nos afectó mucho, continuará afectándonos indefinidamente. ¿Sí? Si algo en ese momento te afecta, es porque en el pasado ya afectó. Todos nos sentimos mejor si contamos con apoyo. Si nos sentimos queridos, por supuesto que para tener una buena autoestima se requiere, entre otras cosas, considerarse competente, saber mucho de algo. Saber cuál es la conducta la que nos causa problemas no basta para afrontar adecuadamente. Hace falta que nos la formulen de una forma precisa y objetiva. Otra frase que dice, la terapia es para indagar qué ocurre al interior y al exterior de la persona. Y eso está, digamos, el libro Asertividad.